Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19, un pasaje conocido de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a mirar en esta noche, con la ayuda del Señor, lo que yo le puse por título: Elecciones para la gloria de Dios, o elecciones para su gloria. Cuando leemos este pasaje, encontramos que estamos llegando al final del libro de Deuteronomio, y Dios le pone por delante que ellos tienen que tomar una decisión, tienen que tomar una elección, tienen que escoger, sabiendo que si miramos hacia atrás, ellos vivieron 400 años de esclavitud el pueblo de Israel. Y en esos 400 años hicieron solamente lo que sus opresores les pedían. Luego Dios les liberta de allí de Egipto y empiezan a caminar por el desierto. Y ahora llegaba al final de ese camino, de ese peregrinaje, y tenían que entrar en la tierra prometida que Dios le había dicho que habrían de tener, como leíamos en el versículo 19 y en el versículo 20. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que les había de dar una tierra, la tierra prometida. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Y he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, le dice Dios a Israel. Estaba transcurriendo el año 40 en el desierto. Era el último año, ya estaban concluyendo ese peregrinaje. En este capítulo Dios les dice que deben elegir, pero antes, durante todo el libro, les recuerda su obrar entre ellos. Y les da una serie de leyes para esta nueva vida que ellos habrían de tener ahora, entrando en la tierra prometida. Entre las promesas de Abraham y su cumplimiento pasaron alrededor de 500 años. Dios le promete a Abraham que sacaría a su descendencia de la esclavitud y que le daría una tierra, dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel, por lo hermosa que habría de ser esa tierra, por lo buena que habría de ser la tierra. Y Dios le dice allí que habrían de tener esta tierra que Él les había preparado. Pasaron 500 años y comenzaba a cumplirse esta promesa de Dios, y ellos saliendo del desierto. Y Dios le dice en el capítulo 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni tu pie
se te ha hinchado en estos 40 años. A lo largo del libro de Deuteronomio, Dios les hace ver su compañía, su provisión, su cuidado, muchas veces de manera milagrosa, como lo vemos en el capítulo 8. Dios les dice que raería a las naciones de Canaán, de la tierra de Canaán. Es la tierra que le había prometido a ellos en el capítulo 9. Le manda a destruir a los ídolos y sus altares y congregarse para adorar a Dios en el lugar donde Dios les había de decir, capítulo 12. En el capítulo 15 al 26, Dios le da una serie de leyes en relación a Dios para que ellos pudiesen saber cómo debían conducirse en esta nueva vida. En relación al prójimo, en relación a los otros pueblos, muchos de ellos pueblos enemigos, y en relación a las finanzas. En el capítulo 11 les habla de la grandeza de Jehová. Les habla de ese Dios poderoso que tenía y les muestra lo que él había hecho a lo largo de todo el peregrinaje y cómo siempre estuvo con su pueblo. En el capítulo 28 les habla de las bendiciones que trae la obediencia y de las consecuencias que trae a la vida del creyente la desobediencia. Y siempre que hablamos de este tema o de este versículo, expresamos que es como una regla matemática, que cuando hay obediencia, siempre hay bendición, que cuando hay desobediencia, siempre hay consecuencias. Y esto es una constante en la vida de aquellos que somos hijos de Dios. A la bendición de Dios viene a través de la obediencia, y la reprensión de Dios o las consecuencias a nuestra vida viene por la desobediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero Dios le dice, ahora sí en el capítulo 30, les dice que deben elegir. Les dice que cada día tendrán que escoger. Deberán aprender a tomar decisiones, primeramente que honren a Dios. Pues ahora ellos son su pueblo y su pueblo escogido para su gloria. Comenzaban a tomar decisiones de su propia vida y debían manifestar lo que Dios les había hablado a lo largo de estos 40 años en el desierto. ¿Cuánto más nosotros? Cuando Dios pagó un precio tan alto por nuestro rescate, para que seamos suyos, para que seamos pueblo de Dios, para que podamos disfrutar de ese Dios y de su bondad para con nosotros, para que podamos tener comunión con Él. ¿Cuánto más nosotros debemos también obedecerle? No debemos olvidar que nuestras decisiones afectan. En primer lugar, afectan mi relación con Dios. Porque una decisión que puedo tomar va a honrar a Dios o le va a deshonrar. O voy a andar en el camino de Dios o voy a andar en el camino que desagrada a Dios. Voy a llevar gloria a su nombre o voy a hacer todo lo contrario. Pero también nuestras decisiones afectan nuestra vida. Porque una decisión me va a acercar más a Dios cuando es en su voluntad. Pero cuando es contraria a la voluntad de Dios, de alguna manera me estoy alejando de Dios, de sus bendiciones para mi vida y de sus principios para los cuales Él mandó para que nosotros podamos seguir. Pero también van a afectar mi hogar y mi familia, porque llevaremos bendición a nuestro hogar o a nuestra familia o llevaremos mal. Traeremos la palabra de Dios o traeremos las cosas del mundo. Traeremos palabra de vida o traeremos palabra de muerte, como nos dice la palabra de Dios. Mi hogar y mi familia también son afectados por cada una de nuestras decisiones. Pero también es afectada la congregación, afecta a la congregación, porque una decisión en la voluntad de Dios va a ser para edificación, va a edificar la iglesia, va a edificar la vida de mis hermanos, va a edificar la obra de Dios. Pero una decisión contraria a la voluntad de Dios va a hacer que se detenga la obra, voy a hacer que se detenga el obrar de Dios
y muchas veces voy a destruir también vidas o trabajos o obras que han hecho a muchas veces nuestros hermanos. Pero también afecta a la obra de Dios, porque Él tiene un plan para nosotros, y en mi decisión puedo estar cumpliendo su plan o puedo estar ignorando el plan y el propósito de Dios para mi vida. También mis contactos, porque nos dice la palabra de Dios que mostraremos a un Dios poderoso que está a nuestro lado, o mostraremos a un Dios pequeño en el cual decimos creer. Afectan lo presente, pero también afecta lo eterno. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dando cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, estando en el cuerpo, dice la palabra de Dios. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, afecta lo presente, afecta nuestra vida, afecta nuestro hogar, afecta nuestro testimonio, afecta nuestra congregación, afecta la obra de Dios, pero también en lo futuro, en lo eterno, afecta a la hora de comparecer ante Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Porque todo se ha revelado. Lucas nos dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Sin duda que cuando pensamos en nuestras acciones o en nuestras decisiones, afectan nuestro presente, afectan nuestro futuro, y aún aquello oculto que pensamos que nadie sabe, Dios lo ha de revelar y dice que nada ha de permanecer encubierto. Debemos vivir con decisiones de fe. Cuando el apóstol escribe a los Corintios, les dice que por fe andamos, no por vista. Y esta es una expresión que tenemos muchas veces los creyentes, pero más que una expresión, debiera ser una acción en nuestras vidas, porque andar por fe y no por vista no es una expresión, no es una palabra, sino que es una conducta, es un andar de todos los días, es un andar en cada paso de nuestras vidas, mostrando que realmente tenemos plena confianza y plena fe en nuestro Dios. Se manifiesta en nuestro obrar. Dice Santiago capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay duda que cuando alguien habla de la fe que uno tiene, lo primero que hace la fe es ponerse en evidencia. ¿Y dónde se pone en evidencia la fe? Se pone en evidencia en nuestras acciones, en nuestro decidir. Recuerdo alguna vez en mi trabajo que uno de mis compañeros me decía, pero vos nunca tenés problemas, ¿por qué siempre estás así? ¿Por qué siempre estás feliz? Qué triste es la vida cuando los problemas al creyente lo entristecen, cuando las dificultades de la vida hacen que perdamos de vista esa fe que tenemos en Dios y los demás pueden ver que esa fe que decimos tener no se manifiesta en nuestras obras. Pero el apóstol, el escritor Santiago, dice que nuestra fe debe ser manifestada a través de nuestras obras. Nuestras decisiones deben estar sujetas a la palabra de Dios. Fíjense lo que el apóstol, el Moisés escribe en el capítulo 8, versículo 1 de Deuteronomio. Moisés dice palabras de Dios y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Decíamos que el libro de Deuteronomio contiene una serie de leyes que Dios le estaba dando a Israel para su nueva vida en la tierra prometida. Esas leyes tenían que ver con su relación con Dios.
y cómo Dios demandaba que ellos se conduzcan delante de él. Tenía que ver con su relación con su familia y sus amigos. Tenía que ver con su relación con los bienes que tenían, con las finanzas de ellos. Tenía que ver con relación a sus enemigos, cómo también Dios demandaba de ellos que le adoren. Había leyes y principios para las dificultades, para los problemas que pudieran suceder. En esas leyes de Dios tenían la respuesta a cada situación. Y ellos debían obrar y debían decidir cada vez que tomaban una decisión, no pensando en lo que tal vez dictaba su corazón, sino más bien mirando lo que la palabra de Dios les mandaba, el mandato, la orden de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8 les dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos pensar en lo siguiente, que no debemos tomar decisiones, o nuestras decisiones no deben estar sujetas a algunas cosas. Por ejemplo, al dolor. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le lleva durante 40 años por la tierra prometida. Y Dios dice que allí los llevó para afligirlos a lo largo de todo el peregrinaje en la tierra prometida. Allí el dolor no podía cambiar la manera de decidir, porque cada decisión que tomamos debe ser, en el momento que estemos, debe ser, sin duda, de acuerdo a la voluntad de Dios, elecciones para la gloria de Dios. No deben estar sujetas a las pruebas que podamos vivir. Muchas veces vivimos pruebas y pensamos que esas pruebas que vivimos nos permiten o nos licencian para decidir en función de mi necesidad o de mi dolor, dejando a un costado o dejando al margen cuál es el mandato de Dios. En medio de las pruebas tenemos que decidir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es muy difícil, pero Israel lo había vivido en el desierto porque Dios también le había dicho que lo llevó al desierto para probarlo. También Israel vivió lo desconocido. Después de 400 años de estar esclavos en Egipto, Dios los liberta de aquella tierra de opresión. Dios les saca, dice, con mano fuerte, con brazo extendido. Y cuando Dios les saca de Egipto, dice que empiezan a salir de Egipto ya con dinero, con bienes, con un montón de cosas que los egipcios le daban para que ellos se vayan. Cuando empiezan el camino, a poco de salir de Egipto se encuentra con el Mar Rojo. Ellos deben cruzar por orden de Dios. Allí el mar. Nunca habían cruzado el mar. Y el mar se habría de abrir por milagro de Dios, por obra de Dios, para que ellos pudiesen pasar. A lo largo de esos 40 años experimentaron cosas nuevas, desconocidas para ellos. Nuevas vivencias, pero aún en medio de ellas debían decidir, tomar decisión y elegir conforme a la voluntad de Dios. También en medio de los peligros. Muchas veces el creyente va a vivir en momentos peligrosos, en momentos de peligro para nuestras vidas, como lo vivía Pablo, y Pablo obraba conforme a la voluntad de Dios, y Pablo decía, somos contados como ovejas, estamos en peligro, estamos constantemente en peligro, pero debemos decidir conforme a la voluntad de Dios. También el apóstol decía, somos muertos todo el tiempo, como leíamos hace unos minutos nomás. La muerte y la posibilidad de la muerte no deben cambiar nuestra decisión. Nuestra decisión debe ser para la gloria de Dios. Recordamos
la historia de aquel misionero, que ante aquella tribu podían testificar del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Y ellos les pedían que nieguen a Dios. Y si negaban a Dios, habrían de salvar sus vidas. Y ellos, ante la mirada de tantas personas, seguían proclamando el nombre de Dios, siendo fieles a Dios, no negando a Dios, sino por el contrario, aún al borde de la muerte, ellos pudieron testificar de ese Dios verdadero que tenían. La historia nos cuenta que ellos murieron, que murieron todos allí, pero que toda la tribu y todas aquellas personas que vieron este espectáculo hace muchos años atrás, de a poco pudieron ver en esas personas que habían entregado su vida por el testimonio de Cristo, podían ver a un Dios de verdad, a un Dios fiel, y aún ante el umbral de la muerte, aquellos hermanos decidieron testificar y dieron su vida por el nombre de Cristo, decidieron para la gloria de Dios. El apóstol dice, nada nos podrá separar de él. Y si nada nos podrá separar de él, nada también ha de sujetar nuestras decisiones para que sean distintas a la voluntad de Dios, sino por el contrario, siempre conforme a la voluntad de Dios. El circuito de la decisión. Allí hay una expresión que encontré en un diccionario y me gustó, si bien es algo muy conocido, pero resulta interesante poder leerlo. Una decisión resulta de lo que primeramente hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón, primeramente fue gestado en la mente. Por eso encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5, este hermoso versículo de la palabra de Dios. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Durante muchas veces escuchamos esta expresión, hice lo que dictaba mi corazón. Y eso puede estar bien en el ámbito del mundo, pero no en medio del pueblo de Dios. Porque nuestras decisiones no tienen que estar movidas por nuestro corazón. Y ahora vamos a ver por qué. Sino que deben estar sujetas a la palabra de Dios, porque dice que el corazón del hombre y todo su designio era de continuo solamente al mal. El corazón del hombre está corrompido por naturaleza. Y dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así anda el hombre por su corazón, por su mente, entenebrecida a causa del pecado, corrompido en su naturaleza, su corazón, a causa del pecado. Cuando vamos a Jeremías, Jeremías nos deja esa frase tan conocida y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces el corazón del hombre está corrompido, aún el del creyente está corrompido, por naturaleza está corrompido. La naturaleza del creyente es naturaleza espiritual, pero tenemos la naturaleza que venimos desde Adán, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Si el viejo hombre va a guiar nuestras decisiones, serán decisiones que deshonren a Dios. El apóstol dice que hay una lucha en él, y esa lucha es lo espiritual y lo carnal. La lucha del espíritu y la lucha de la carne. Y en esa lucha, la carne no quiere que el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, para que nos guíe, para que nos conduzca, para que podamos decidir para la gloria de Dios, para que nuestra vida sea una vida de testimonio, no por el contrario, para que vivamos vida que nos lleven gloria a Dios. Solo tiende al mal el corazón del hombre. De ahí que el hombre toma tantas y tantas decisiones contrarias a las leyes
de Dios. Aquellos que tienen algunos años, miramos la sociedad de hoy y vemos cuántas leyes que son contrarias a los principios y a la ética y a la moral que teníamos o que había en la sociedad hace unos 20 años atrás. Bueno, el corazón del hombre está sumergido en el pecado. El corazón de las autoridades está sumergido en el pecado. Y dice que el corazón del hombre tiende al mal, de manera que la Biblia dice que a lo malo habrán de llamar bueno, y a lo bueno habrán de llamar malo en los postreros tiempos. Tiempos peligrosos, los cuales estamos viviendo hoy. Solo tiende al mal. Pero Dios nos da un camino. Dice Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en este capítulo 4, les dice que deben hacer dos cosas. En primer lugar, tomar lo carnal, tomar la vieja naturaleza, despojarla de ella, dejarla a un costado para poder mirar la nueva naturaleza, mirar al Espíritu de Dios, mirar su palabra y dejar que ella guíe nuestras vidas. Claro, en los momentos de gozo, de alegría, de bendición, de prosperidad, esto resulta tal vez sencillo, pero hay momentos en la vida del creyente que es difícil, que nos cuesta más despojarnos del viejo hombre. Pero el pasaje nos dice que debemos despojarnos porque está viciado. Y fíjense, dice, conforme a los deseos engañosos. Porque están condicionados por un corazón caído por el pecado. Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Es por eso que el apóstol dice que debemos despojarnos de él, despojarnos de esa vieja naturaleza y renovar el espíritu de nuestra mente. Esa mente que produce pensamientos a un corazón caído para un obrar que vaya en contra de los principios de Dios, debemos despojarnos de ello y renovar nuestras vidas y nuestra mente y nuestro corazón en el espíritu a través de la palabra de Dios. La renovación siempre, absolutamente siempre habrá de ser por su palabra. Habrá de ser por la cercanía a Dios. Habrá de ser por dejar obrar a su espíritu en nuestras vidas. Habrá de ser por tener mayor intimidad con Dios desde la oración y la lectura de su palabra. Habrá de ser por dejar a Dios obrar en nosotros, por leer su palabra y por tomarla como ley para nuestras vidas. Allí habrá renovación, porque ella será nuestra guía y nuestra luz. Dice el salmista en el salmo más largo que encontramos en la palabra de Dios, en ese capítulo más largo, dice que la palabra de Dios es lumbrera al camino nuestro, es luz a nuestra vida, luz para nuestros pies, luz para nuestro andar. En Hebreos 8:10 encontramos lo que el escritor de Hebreos nos dice, hablando de palabras de Dios para el pueblo de Israel. Dice, por lo cual, este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miremos cómo Dios cambia. Dios muda del pueblo de Israel lo que había en su mente y en su corazón. Ahora la ley de Dios estará en la mente del israelita. La ley de Dios estará escrita en el corazón de su pueblo, para que ella sea su guía y ella sea su dirección.
a la hora de decidir y a la hora de transitar la vida en este mundo. El apóstol nos aconseja cuando escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Acá hay dos expresiones para resaltar. La primera es que la palabra debe abundar, debe morar en abundancia en nuestras vidas. Porque de lo que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón serán nuestros pasos y nuestro andar. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas, porque si esto sucede, dice la misma palabra, que habrá entre nosotros, hermanos, habrá momentos donde nos enseñaremos, momentos donde nos exhortaremos, donde nuestras palabras serán de edificación, serán de bendición, serán en la sabiduría de Dios, serán en la palabra de Dios, y será también palabra para su gloria. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice en el capítulo 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es necesario ya que vivimos cada día una guerra espiritual. Y el apóstol nos habla de esa armadura, nos habla de la palabra de Dios, nos habla de esa espada que debemos tomar cada día. Hay tres decisiones que yo quiero compartir en estos minutos que nos quedan. La primera es la decisión de David. Y dice David, la palabra de Dios dice, o David dice en un salmo, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138, versículo 1 al versículo 3. La decisión de David fue reconocer a Dios como su Dios, reconocerle como su Dios. En esa decisión de David, David busca adorar a Dios, busca vivir una vida que sea de adoración a Dios, de reconocimiento a Dios, no solo en palabras, sino aún en sus vidas, aún en su andar. La adoración a Dios ha sido descrita así. Es la honra que rendimos a Dios en razón de lo que Dios es en sí mismo y de lo que Dios es para aquellos que le adoran. No hay duda que para una adoración conforme a la voluntad de Dios, debemos conocer a Dios. Dicho de otra manera, para adorarle es necesario conocer a Dios, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo que Él hará, lo que nos dará mayor comprensión de su magnificencia, de su bondad, de su amor, de su poder, de su santidad, de su control pleno sobre todas las cosas, de su soberanía y de cuántos atributos Dios tiene. Conocerle a Él nos hará comprender quién es nuestro Dios y nos dará una mayor herramienta a la hora de adorar a Dios. Allí David reconoce en primer lugar su deidad y dice, me postraré. En segundo lugar, reconoce el amor divino porque habla de esa misericordia de Dios que dice en muchos de sus salmos que son nuevas cada mañana, que se renuevan. Termina un día y vemos su fidelidad y comienza un día y experimentamos su misericordia, y su misericordia es el amor de Dios a pesar de nuestra bajeza y de lo poco que somos, de que nada merecemos. Sin embargo, Él cada día renueva su misericordia en nuestras vidas. Allí David reconocía la misericordia de Dios en su vida, reconocía que él era miserable, pero aún
en ese ser miserable, el amor de Dios se manifestaba cada día. También David reconoce que Dios es un Dios fiel. A lo largo de los salmos se expresa una y otra vez la fidelidad de Dios, como leíamos en este Salmo 138. Fidelidad que se manifiesta cada día, fidelidad que se hace patente en la vida, en la experiencia personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sus promesas se cumplen. El salmista dice, engrandeciste tu palabra sobre todas las cosas. Y cuánto David había experimentado de esa palabra de Dios, de su promesa en su vida. Dice la palabra de Dios que siendo aún muy joven, David sabía que habría de ser rey. Dios se lo había revelado a través de Samuel. Dios le había llamado a ser rey sucesor de Saúl y pasaron años hasta que Dios quita a Saúl y David es coronado rey. Así como Israel experimentó una promesa que se cumplió, tuvo su cumplimiento fiel 500 años después, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y dice el apóstol, sus promesas son fieles, son sí y son amén, siempre se cumplen. Y David, reconociendo a Dios, adorando a Dios, reconocía la fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. También David dice y habla de la permanente asistencia de Dios en su vida. Dice, clamé y me respondiste. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a Dios como Ana, postrada? Ana estaba en la presencia de Dios. Y allí el sacerdote pensaba que estaba ebria porque lloraba y clamaba a Dios. Sin embargo, ella había depositado su carga en Dios. Había clamado a Dios. Ese clamor no es solo una oración, sino que es la expresión más íntima del corazón, contándole a Dios lo que nos está sucediendo. Y dice que cuando él clamó, Dios le respondió. Años vivió David, siendo perseguido por Saúl. Se escondía en las cuevas, se escondía en los peñascos, y el ejército de Saúl le buscaba para quitarle la vida. Y David allí encontró en la peña, encontró en las cuevas a un Dios al cual clamaba y a un Dios que aún allí le respondía. David se identifica como siervo de Dios y dice que se postrará y que le va a adorar y lo va a hacer delante de los dioses. Qué expresión la de David. Porque lo que está diciendo David acá es, no importa quién me mire, yo te voy a reconocer. No importa cuántos hayan enfrente, yo te voy a reconocer. No importa los dioses de los pueblos paganos, muchos de ellos levantados en las peñas, yo me voy a postrar delante de los dioses y te voy a adorar a ti. Y nos hace acordar a la vida de los siervos de Dios de la antigüedad, que muchos de ellos, aún en presencia de dioses paganos, se postraban y adoraban a Dios. Decisiones para la gloria de Dios. Ese reconocimiento le hizo expresar a David en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Su Dios era lo más grande que David tenía, lo excelso. De manera que David prefería estar solo un día en los atrios de Dios que 1000 días fuera
de ellos. Hoy que vivimos este tiempo de pandemia y que muchos de nuestros hermanos no pueden reunirse y no se puede abrir las puertas de nuestros lugares de reunión, de nuestros salones, de nuestros templos para congregarnos, recordamos la expresión de David, que David decía, mejor es un día en tu teatro. ¿Y cuánto deseo hay en el creyente de poder congregarnos, no virtual, sino presencial, poder ver a nuestros hermanos y poder compartir juntos ese tiempo que es de extrema bendición para nuestras vidas? Reconocer a Dios va a hacer que un día en su presencia sea mejor que 1000 fuera de él. Dice David, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué ejemplo deja David para nuestras vidas? Una vida de reconocimiento a Dios, una vida que se muestra a través también de cada una de sus decisiones. Es la expresión del profundo anhelo por Dios mismo. Lo que David dice en el Salmo 84, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Salmo 84, versículo 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La presencia de Dios era refrigerio para la vida de David. Una vida de reconocimiento. Enfatiza su privilegio de poder adorar, porque adora al Dios verdadero, no a un ídolo. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, decía David, y lo decía de todo corazón, porque era su experiencia, era la experiencia de un joven que había tenido intimidad con Dios y había experimentado aún en los lugares más oscuros, como él dice en el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en él había confiado. Dichoso el hombre que en ti confía. Es por eso que los discípulos y los primeros cristianos lo hacían en plena persecución y buscaban reunirse y estar congregados a pesar de ello. ¿Qué ejemplo nos deja David para una vida que reconoce a Dios? Una vida de decisión de que Él sea lo más importante en nuestras vidas y que cada día podamos manifestarlo con nuestros hechos. Avanzamos con los últimos dos. La decisión de Daniel y de Zaqueo. La primera decisión que veíamos de David era de honrar a Dios, de reconocer a Dios, de saberle su Dios y de proclamar que era su Dios. La segunda decisión nos habla de la santidad, de buscar la santidad, porque la santidad es lo que agrada a Dios de nuestras vidas. Dios desea para la vida del creyente una vida de santidad, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal y que busquemos vivir conforme a sus leyes. Daniel y Zaqueo son dos ejemplos. Primero Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo, para santificarse debía primeramente restaurarse. Y dice, primero Daniel, dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Decíamos Zaqueo. Zaqueo debía santificarse. Para santificarse debía restaurarse. Primero, para restaurarse significó que debía ya no buscar aquello que él amó, que era el dinero. Recordamos, Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era alguien que estafaba a los judíos, que ponía más impuestos, subía el impuesto a los judíos y se quedaba con parte de él, como todos los recaudadores. Era gente no querida dentro del pueblo de Israel, porque
robaban a su propio pueblo para darle, o le quitaban a su pueblo para darle al pueblo de Roma, para darle a los romanos. Restaurarse para Zaqueo significaba dejar de buscar aquello que él amó, el dinero, sacarlo. Y dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese, abandonar lo que fue para él su ruina, porque él robaba y ya no importaba el dinero, ahora importaba que él había robado y que había defraudado. Él debía abandonar eso, debía dejarlo. La restauración del creyente siempre se da cuando abandonamos el pecado. Dice el salmista, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios siempre quiere restaurar la vida del creyente para que esa vida sea una vida de santidad delante de Él. Desprenderse del pecado, confesar su fraude, restaurar el daño, Él dice, lo devuelvo cuadruplicado. No se justifica como el fariseo. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano? El fariseo orando en pie decía, gracias Señor, porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano. Se justificaba delante de Dios, pero Dios conocía el corazón. Bueno, aquí Zaqueo no se justificaba, Zaqueo confesaba su pecado, Zaqueo dice que había defraudado y que devolvía la mitad de sus bienes, daba también a los pobres. No se justifica como lo hizo el fariseo. Ya no se sentía intocable. Leía hace algunos meses acerca de la historia del pueblo de Dios, que muchas veces los publicanos eran llevados o eran acusados por su propio pueblo ante los romanos, pero que ninguna de estas causas llegaba a buen término. Se sentían intocables, que nadie les podía hacer nada. Él comprende ahora su posición, ya no se siente intocable, sino que siente que su vida está revelada delante de Dios. Aunque otros no puedan hacer nada, él sabe que su vida está revelada delante de Dios. Y el que se sentía intocable, ahora se siente bendecido, porque escuchaba después de su confesión las palabras del mismo Señor que decía, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. La decisión de Daniel, muy conocido, no contaminarse, significa primero conocer lo impuro. No podemos alejarnos de aquello malo si primeramente no sabemos que lo es. Entonces necesitamos conocer más la palabra de Dios y disponer el corazón, a pesar de, ¿por qué? Porque la ley de Dios decía que no debían contaminarse, pero la ley del faraón decía que debían comer de la comida del rey, una comida que estaba sacrificada a los ídolos, y que Daniel sabía que era así, y Daniel no quería comer esta comida, y a pesar de lo que había mandado el faraón, Daniel dispone en su corazón no pecar contra Dios, no contaminarse, y dice que él toma distancia y expresa lo que estaba sucediendo y le dice al jefe, dice, no nos obligues a contaminarnos. Y dice la palabra de Dios que él confió plenamente en Dios en medio de la adversidad y le pide al jefe que les daba de comer, les pide que le dé legumbres. 3 años dijo Faraón que debían estar a pruebas. Daniel, sus 3 amigos y otros jóvenes también. Daniel y sus 3 amigos dijeron no queremos contaminarnos y pusieron como meta 10 días y que aquel que estaba en la cárcel dándoles de comer juzgara entre el rostro de Daniel y sus amigos y el resto. En esos 10 días Dios había de responder. Daniel cambió
en 10 días una decisión que debía tomarse en 3 años. Y le dice, haz según veas. ¿Qué ejemplo nos deja Daniel de convicción delante de Dios para no contaminarse y obedecer a Dios? La respuesta de Dios no tardó en llegar. 10 días después, aquel que estaba en la cárcel, tanto Daniel como sus amigos, su rostro era mejor que el de los otros jóvenes. Y dice, no hubo otro como Daniel y como sus amigos. Una vida de santidad demanda, en primer lugar, que no me contamine. En segundo lugar, que si hay contaminación en mi vida, que pueda restaurar mi vida delante de Dios, que pueda postrarme ante Él, como lo hizo Zaqueo, que pueda reconocer al Dios del cielo, que pueda expresar mi pecado, que pueda apartarme de Él, porque la Biblia dice que allí alcanzamos misericordia. Terminamos. La decisión de Pedro y de Pablo es seguirle. Y ciertamente dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué expresiones pone el apóstol? Porque el apóstol Pablo habla de pérdida, habla de basura, habla de ganar a Cristo, pero la frase quizás sobresaliente de este versículo es cuando se refiere al Señor Jesús y dice, mi Señor. La decisión era seguirle. Allí el apóstol Pedro dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermoso pasaje que siempre me gusta mencionar porque me encanta la expresión del apóstol, valorando, revalorizando sus tesoros, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios, ordenando sus prioridades a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, ni a la voluntad de su propio corazón, sino ordenando sus prioridades conforme a la voluntad de Dios. Extendieron o se extendieron a lo eterno. Pablo dice, minimiza lo terrenal y dice, lo tiene por basura. Por basura. Pablo, como sabemos, era un joven que era sobresaliente en medio de los fariseos. Era de reconocido nombre, había estudiado con Gamaliel. Sin embargo, Pablo, todo eso que era un tesoro para un judío, lo estima como pérdida, como basura, lo minimiza porque es terrenal, buscando lo celestial. Y dice el apóstol Pablo también, que alzaba sus ojos y nos alienta a alzar la mirada y contemplar a nuestro Dios. Allí ellos, para seguirle, obedecieron a Dios, aun cuando obedecer a Dios significaba desobedecer las leyes de los hombres. Y aquí hay un principio que encontramos en la palabra de Dios que dice que Dios nos llama a obedecer a nuestras autoridades. Pero ellos desobedecieron la voz de la autoridad romana. ¿Por qué? Porque obedecer a la autoridad romana significaba desobedecer a la autoridad divina. Ellos obedecieron a Dios. Sembraron la palabra, tanto Pedro como Pablo y los primeros cristianos. De sus vidas fluía la palabra de Dios. Fluía de sus vidas de tal manera que en Hechos encontramos que los miran y les dicen cristianos, porque eran pequeños Cristos, reflejaban sus vidas al Dios del cielo, al Señor, el obrar del Señor Jesús en esta tierra. Aquellos que vieron a Jesús veían a un cristiano y le reconocían. Cuando Pedro niega al Señor, allí en el patio de Anás, en 3 oportunidades, le reconocen que había estado con Jesús. Aún la manera de hablar, dice, les delataba que había estado con el Señor. Allí para seguirle, también
pensamos en los propósitos divinos. Los propósitos divinos fueron el camino de la vida de Pedro y de Pablo. Sus caminos fueron los propósitos de Dios. Sus caminos fue el plan de Dios. Y aquí encontramos otro principio, que para poder seguir a Dios tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Seguir a Dios significa revalorizar nuestros tesoros. ¿Qué es conforme a los ojos de Dios valioso y qué es basura a los ojos de Dios? ¿O qué es pérdida? Ordenar nuestras prioridades, no en función de lo que pienso yo, sino en función de lo que piensa Dios. Extender hacia lo eterno, minimizando lo terrenal, dándole valor a lo que Dios le da valor. Obedeciendo a Dios, aun cuando muchas veces tengamos que desobedecer a un hombre. Sembrando la palabra, que la palabra pueda fluir de nuestras vidas. Que el mensaje de Dios pueda arraigarse en nosotros de tal manera que en nuestro andar, aún sin palabra, como dice el mismo apóstol, podamos ser cartas leídas que los demás vean en nosotros, pequeños Cristos, para la gloria de Dios. Pensando en el propósito de Dios, podamos honrar a Dios. Terminamos leyendo nuevamente Deuteronomio capítulo 30. Dice el verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Nuestras decisiones van a marcar el rumbo de nuestras vidas. 3 decisiones, o 3 ejemplos de decisiones. La primera es reconocer a Dios como lo más grande para nosotros, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Dios al cual habremos de adorar frente a quien tengamos frente. La segunda es una vida de santidad, que empieza con alejarnos de aquello que es conforme o que no va conforme a la voluntad de Dios. Alejarnos de ello, alejarnos del pecado. Y si estamos en pecado o si hemos cometido pecado, clamar a Dios para nuestra restauración, que viene a través del arrepentimiento. En tercer lugar, seguirle. Seguirle porque delante nuestro hay un camino que Él trazó, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Que el Señor bendiga su palabra. Queridos hermanos, que pueda ser de bendición estos pasajes que hemos leído y que pueda ser de bendición a nuestras vidas de tal manera que nuestras decisiones puedan ser conformes a la voluntad de Dios y podamos, como dice el título de este PowerPoint, podamos elegir, tener vidas de elecciones y decisiones que redunden para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.